Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Leyes y Números. El día de hoy tenemos el gratísimo placer de contar con Daniel Betancourt, nuestro invitado. Daniel es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, además con especialización en Derecho Administrativo, profesor de nuestra especialización de Derecho de la Economía y además es parte del escritorio jurídico PTCK. Daniel, bienvenido, un gustazo conversar contigo en la tarde de hoy a propósito del tema de derecho del consumidor. Muchas gracias, Litzai. Bueno, ahora en tu nueva faceta de entrevistadora y conductora de podcast, muy honrado de que me hayas invitado a tan interesante espacio y bueno, para hablar del tema que me has encomendado. Sí, así es. Además, un tema que siempre está vigente. Porque bueno, el tema del consumidor, por alguna u otra razón, siempre tiene issues para conversar en nuestro país y globalmente. Y bueno, justamente de eso, Daniel, quería preguntarte, bueno, esto están dando de una forma vertiginosa y a partir de la pandemia, la forma en que los consumidores hacemos el proceso de compras y cómo nos relacionamos con los vendedores ha cambiado totalmente y el avance del e-commerce en Venezuela, en el resto del mundo, va como muchísimo más acelerado. Yo quisiera saber cuál es tu opinión o qué es lo que tú identificas que son esos aspectos que podríamos decir más claves desde el punto de vista de ese relacionamiento consumidor-oferente. Bueno, fíjate que has hablado al principio de que siempre ha estado presente en la historia el consumidor y las relaciones de comercio y desde que el mundo es mundo, desde que la humanidad avanzó, desde la prehistoria ha habido comercio y han habido relaciones de poder y eso se ha mantenido inalterable. Durante el curso de la historia, mientras alguien tenga algo que ofrecer y otro que comprar, habrá una relación. Sin embargo, el derecho ha estimado que el poderoso es el que tiene que ofrecer. Y te digo esto porque al final podrá cambiar el medio tecnológico, podrá cambiar la forma de consumo o los productos o servicios consumidos, pero sin embargo lo esencial se mantiene, o por lo menos en los ordenamientos jurídicos como ha sido pensado. Y los ordenamientos jurídicos piensan este tema de dos formas. Una, como una forma de proteger el mercado, es decir, que no hayan costos sociales, externalidades de las relaciones entre dos personas, es decir, comprador-vendedor. Y por otra parte, lo han pensado quizás un aspecto más proteccionista, viendo que hay un débil jurídico, que es el consumidor, que se enfrenta a una relación de poder a alguien que tiene más información, tiene más dinero y tiene los medios de producción. Visto así, la pregunta que nos haces es, bueno, ¿qué es lo novedoso, lo vertiginoso? Bueno, lo vertiginoso es la tecnología y esos derechos y esa relación que por definición es asimétrica se viene viendo protegido, se viene viendo afectado y sujeto de protección el comprador. Cuando uno hace una compra en Amazon o en cualquier marketplace global, ese señor que tiene la tarjeta de crédito que está buscando un par de zapatos o un teléfono tiene una deficiencia de información. Por una parte, primero, la calidad del producto. Segundo, cuál es el costo real del producto. Tercero, cuánto durará el producto. Y el tema de la obsolescencia programada, cuál es la verdadera tecnología del producto, cuál es la cara del vendedor. O por otra parte, si me van a estafar en el sentido de que van a tomar mis datos personales y los van a usar para hacer phishing o otra cosa, o no me va a llegar el producto. Es decir, se traslada o el medio tecnológico evita acercar al comprador y al vendedor y bueno, el sujeto termina siendo protegido o el derecho busca proteger a ese débil jurídico ante alguien que tiene toda la información nuevamente y toda digamos, la ventaja en una relación como esta. Al final, esto que te he dicho de asimetría de información, proteger la integridad de la salud, las garantías y que exista al final un medio para poder dirimir conflictos es lo que se trata del derecho del consumidor. Es decir, un conjunto de normas jurídicas en las cuales se reconocen derechos y obligaciones a ambas partes de la transacción y los medios de poder establecer o solucionar los conflictos que puedan haber entre ellos. Sí, además que has mencionado algo fundamental al final del día, y bien se trabaja el tema desde el punto de vista de la teoría económica. Bueno, hay problemas de asimetrías de información, porque en definitiva el que vende conoce más del producto, sabe las limitaciones, y bueno, teóricamente quien compra, es decir, nosotros deberíamos tener ese derecho de conocer todas las bondades y hasta el último detalle, ¿no? Y bueno, cuando estamos en cualquiera de estas plataformas que nos permiten comprar, por ejemplo, vía online, bueno, no palpamos el producto al final del día, si es tangible, oye, mira, no tenemos la oportunidad de ver si de verdad es la marca original o si es un triple A, etcétera, exacto. Y bueno, yo creo que coincidirías conmigo en el aspecto de, bueno, los consumidores además poco leemos las etiquetas, que es algo
terrible, porque a veces nos quejamos, pero es que, oye, compramos el teléfono, pero no vimos todas las características, no vimos, bueno, esas letricas que están chiquitas, que inclusive también nos pasa hasta cuando compramos algún o estamos con algún producto financiero que llegamos a la entidad, bien sea bancaria o bien sea desde el punto de vista hasta del sector asegurador, y se nos olvida leer las letricas o nos da fastidio leerlas. Sí, bueno, fíjate, has hablado de dos cosas importantes de la teoría económica y del análisis económico del derecho. Uno, la asimetría de información, ya lo hemos visto, pero otro, los sesgos de comportamiento. Es decir, los seres humanos somos tendientes a asumir los riesgos o a acortar los caminos de pensamiento, no razonar, basarnos en experiencias previas o en nuestras propias creencias para darle clic a esa acepto en la página en que estoy comprando algo o en la red social a la cual me estoy inscribiendo o el contrato que estoy firmando y no a leer las letras pequeñas o a no informarme y tomar decisiones que en teoría deberían ser informadas de manera automática, y esa es gran parte de los problemas. Fíjate que en esta época el derecho, tanto el Reglamento General de Protección al Consumidor de la OCDE, de la Unión Europea, como las directrices de la OCDE, una de las cosas que señalan para romper la simetría informativa y esa letra pequeña es que te dicen que la información tiene que ser clara y fácil de comprender. Sí, y a veces uno se encuentra con sorpresas. En estos días contraté una red social no, un streaming y me dio por leer el contrato. Y al final, todos los conflictos aplicables tienen una jurisdicción excluyente exclusiva de un cantón de Suiza. Es decir, una plataforma que está en Estados Unidos de América, totalmente deslocalizada. Es decir, la resolución de conflictos es casi imposible. Claro. Es decir, por pelearme por una suscripción de 10 o 20 dólares, no voy a buscar unos abogados en un cantón de Suiza para pelear por una falta de prestación del servicio. Es decir, esto es lo que produce este mundo totalmente deslocalizado. ¿Tengo el derecho a acceder a un tribunal? Sí, formalmente. Pero al final quisiera ver la estadística de cuánta gente ha demandado a esta empresa multinacional que es dueña de ese streaming por incumplimiento de contrato. Quizás habrá que ponerse de acuerdo. La OCDE te decía que desde el 2016 tiene inclusive antes, tiene unas pautas muy específicas, sobre todo para el derecho consumidor, pero ya saben que aplicadas al comercio en línea, y algo muy interesante, a las transacciones no monetarias. Y usted mira, ¿qué es una transacción no monetaria? Bueno, aquella en que usted adquiere un servicio o un producto en teoría gratis. Y como tú que eres economista sabes, nunca hay un almuerzo gratis. Así es. No hay nada gratis en las relaciones entre personas, y cuando usted accede a un bien o un servicio que no le está costando dinero, que no es monetario, el producto es usted o el producto son sus datos. Es decir, hay una preocupación en el mundo, quizás hay un consenso ya, entre comillas, ¿no?, de cuáles son las reglas de proteger a un consumidor, una relación de poder con la entrega de un producto, pero al final estamos viendo nuevas formas de consumo y nuevas relaciones económicas en un mundo totalmente deslocalizado, informático, en bits, que los datos son valorados de una forma distinta y son valiosos y son explotables, y al final la gente entrega sus datos y no se da cuenta y da un consentimiento por no leer la letra pequeña. Y creo que todos somos víctimas de eso todos los días, de una manera u otra. Un ejemplo claro es, uno está en una conversación y uno dice una marca de un reloj que nunca habría nombrado, y casualmente en una red social aparece publicidad por arte de magia de eso. Yo creo que esto lo hemos experimentado todos, y la conclusión es que el micrófono de tu teléfono te graba con palabras específicas porque determinado software le diste la autorización de hacerlo, de indexarlo a una base de datos, y la inteligencia artificial te coloca en otro medio de publicidad. Es decir, eso pasa todos los días, y todos terminamos siendo nuestros datos, o nosotros mismos terminamos siendo el producto. Así es, y fíjese, yo creo, Daniel, que entonces tenemos los problemas típicos o los elementos claves típicos. Existe asimetría de información, que hoy en día, bueno, todo este tema de que estamos cada vez más hiperconectados hace que, bueno, tengamos a nuestro oferente en China, o lo tengamos en Dinamarca, o lo tengamos en India o en cualquier otra parte del mundo, y no tenemos ese face to face como para terminar como de tener, más allá de la confianza, ese tocar, ¿no?, que tenemos en las transacciones normales y convencionales. Y está esta otra parte de cómo nos hemos convertido también en el producto, en que definitivamente manejamos una información que es muy valiosa, que anteriormente, y a lo mejor para algunos podrá rodar un poco la cédula, bueno, es que antes los bancos pedían autorización para, bueno, a sus filiales, o de repente a ciertas otras empresas vinculadas, bueno, el intercambio de información.
y uno estaba claro si la dabas o no dabas esa autorización, pero es que hoy en día, tal y como dice, pareciera que nuestros dispositivos tienen ya ese micrófono activo para escucharnos, que lo mencionas y de inmediato ya aparece cualquier publicidad. Sí, fíjate, los debates en Venezuela que muy interesantes, preconstitucionales, a la Constitución del 99 y posteriormente sobre el sistema en que definía los créditos bancarios, es decir, la morosidad, el famoso secret, que fue todo un debate, fue judicial, se tocó por primera vez el derecho a la información en Venezuela porque se compartía esa data de un banco a otro y si tú estabas moroso con un banco, tuviste una diferencia, esa información se trasladaba a los demás y te negaban los créditos. Sin embargo, el mundo ha cambiado tanto que ahora hay una aplicación muy famosa en Venezuela que te permite comprar por cuotas, el cual ya define por tu modelo de teléfono tu nivel de riesgo crediticio. Y además lo termina definiendo por las transacciones que tú vas haciendo sucesivamente. Sería interesante revisar ese contrato a ver si puede ser trasladado a terceros o entidades financieras, pero en todo caso es un mundo distinto. Es decir, esas transacciones nadie se puede esperar que tu riesgo crediticio cambie o tu ponderación en otras instituciones por lo que pudiera representar la data de tu comportamiento como comprador en esa aplicación. O sea, uno de tantos ejemplos que pueden haber inclusive en Venezuela de cómo debates jurídicos se van separando y se van complejizando a través del uso de la tecnología. Sí, así es. Y fíjate, a ver, revisando un poco todos estos temas y la reflexión que nos queda en parte es, oye, cada vez hay más desafíos, ¿no? Y más desafíos inclusive no solo para el estamento jurídico que ya está establecido, sino también para las propias autoridades. Y bueno, bien sabemos desde el punto de vista de los economistas, lo que aprendemos de ustedes los abogados, oye, las normas se redactan y se sancionan o están vigentes para que tengan cierta permanencia en el tiempo. Y puedan cubrir todos los supuestos, Exactamente. la generalidad. Así es, pero entonces ahora tenemos cada vez una dinámica que va surgiendo. Hace 10, 15 años atrás no teníamos, por ejemplo, todo este boom de las plataformas, el manejo de la información. Bueno, han sido numerosos los datos a las empresas tecnológicas, de casos a las empresas tecnológicas, precisamente por preservar bueno, el derecho del consumidor y bueno, tratar de mantener ese balance, ¿no?, entre cada uno de los actores. Sí, fíjate, creo que en Venezuela tenemos una gran deuda, todos estos temas que tú planteas y que hemos conversado aquí, una gran deuda con la legislación. Yo creo que si bien empezamos bien con la Constitución, artículo 117, que establece los derechos de los consumidores, bienes y servicios de calidad, a tener la información adecuada, a que haya control de calidad en Venezuela, lamentablemente lo que se llama el ordenamiento secundario, las leyes que desarrollan, nos han dejado de cierta manera huérfanos, ¿no? Y esto no es una crítica simplemente, sino quizás una propuesta para el legislador venezolano dentro de tantos temas que existen, es retomar o hacer una legislación de protección al consumidor y de protección de datos, una que sea de acuerdo a la realidad tecnológica y dos, a la realidad económica del país. Actualmente, el instrumento que debería estar destinado a la protección del consumidor es la Ley Orgánica de Precios Justos, que como tú sabes o como todos sabemos fue dictada en un momento en que la acción administrativa del Estado venezolano era crear una economía centralizada y planificada. Era un contexto totalmente distinto. Yo creo que superado ese momento de la actividad administrativa venezolana al final y que se hizo inaplicable por la dirección del gobierno y por cómo entendemos los venezolanos la economía, al final nos quedamos huérfanos de derecho a la protección del consumidor. Yo creo que es un momento de tomar el ejemplo de derecho comparado, inclusive latinoamericano, ver qué traen otras legislaciones, ver el contexto venezolano, ver qué había antes de la Ley Orgánica de Precios Justos y ver todo este boom de la tecnología, de las aplicaciones y de todos los conflictos que se pueden crear entre vendedor y comprador y retomar un poco esto que es la orden constitucional de servicios de calidad, protección a los derechos e intereses de los consumidores y a su salud y controles de calidad, nuevamente para que haya un derecho robusto. Y esto no lo digo porque quizás uno habla de regulación en Venezuela y todo el mundo, tiembla. Da temor. La realidad es que la regulación lo que hace es prevenir conflictos. Si usted moldea la conducta de los vendedores, otorga derechos a los consumidores y dice en qué mesas se pueden sentar en casos de diferencia, la cantidad de conflictos va a ser mucho menor. La cantidad de daño social va a ser mucho menor. La cantidad de externalidades va a ser mucho menor. Es decir, mientras existan reglas claras de derecho que permitan regular los conflictos, que al final ese es el fin del derecho, la paz social,
Y yo creo que va a ser mucho más ventajoso y habrá unas condiciones económicas para que las empresas puedan sacar su cuenta de cuál es realmente su rentabilidad, cuál es su papel en el mercado, qué deben hacer, y los consumidores también estén lo suficientemente informados para tomar decisiones respecto al consumo, y pueda verse privilegiado el que presente una mejor oferta, un mejor producto con la mayor calidad de información y la mayor confiabilidad frente a los consumidores. Es decir, que el poder del mercado pueda actuar porque existen todos los elementos para tomar decisiones informadas de manera correcta. Sí, así es. Al final del día es tener reglas claras para que estén correctamente alineados, y usar la palabra correcta es, bueno, simplemente que sepamos cuáles son las condiciones de lado y lado. Hablemos de ese término de economía, de que sea un comprador racional, un agente económico racional que tome una decisión informada. Así es, y que bueno, que existe entonces, inclusive también en el marco del derecho del consumidor está también un poco ese advocacy, que desde los mismos entes reguladores, en general, en el resto de los países, bueno, se trabaja un poco en educar al consumidor, que sepa que es valioso, que pueda leer, porque se reduce esa asimetría, porque va a estar mejor informado y va a tener de nuevo mayor conocimiento de esas reglas que están allí, ¿no? Porque es más difícil llegar a cuando estemos en el conflicto, que entonces tengas que activar todo esto, como lo que te pasó. Oye, me suscribí a esta red y entonces la única instancia para dirimir el conflicto tengo que irme a Cantón. Chévere, mira, tengo los medios y demás. Fíjate que tú hablas de la palabra ente regulador, me llama profundamente la atención. Eso es, el ente regulador en materia de derecho consumidor es algo de esta parte del mundo. ¿Y a qué me refiero? No está en el derecho anglosajón, sino en el derecho europeo continental, el sistema de derecho que está en Venezuela, en América Latina y en Europa. Sí es. Y es algo muy propio del derecho administrativo. En el derecho anglosajón existe simplemente las demandas por responsabilidad civil. Usted tiene un daño, puede ir directamente a un tribunal o puede haber un class action, o sea, una acción colectiva contra determinado fabricante por determinado producto. Quizás en este lado del mundo determinamos que es más barato, más eficiente económicamente que una persona de derecho público se dedique a fiscalizar, investigar, controlar, pero también a dirimir conflictos. Yo creo que no es mala idea. Es mucho más barato para un consumidor establecer, digamos, una denuncia, una queja o dirigir un oficio a un ente administrativo o un órgano administrativo, y que pueda hacer quizás un arbitraje en caso de, como lo hubo en Venezuela, en caso de diferencias, que tener que buscar un abogado con todas las formalidades del derecho de ir a un tribunal civil. Y bueno, llenar por 8 o 10 años un caso hasta que por fin pueda obtener un resultado, bueno, con todo el costo financiero que es para una persona a pie mantener un juicio por tanto tiempo, lo cual muchas veces en el costo-beneficio pierdes la oportunidad de demandar. El ente regulador tiene que ser no solo alguien que castigue, sino alguien que ordene o quizás sea racional, es decir, porque al final en una transacción de compra y venta los dos tienen derechos y obligaciones, y así como hay vendedores malos, también hay consumidores oportunistas. Y inclusive en el análisis económico del derecho se habla de riesgo moral hazard, que uno no sabe al final cuál va a ser el comportamiento del comprador. Es decir, cuando quieres un servicio, el ejemplo clásico para los que no lo han visto es el seguro, ¿no? Así es. Usted, bueno, quizás se siente más seguro o más confiado cuando ya tiene el seguro de su carro y empieza a ser un poco imprudente. Precisamente por eso es que los actuarios se ganan muy bien la plata, viendo cuáles son los porcentajes de riesgo. Tratando de ver si... Exactamente, cuáles son los riesgos dentro de un grupo de edad y las características determinadas de una persona que está contratando un seguro, y para eso calcular la prima. Pero en todo, en conclusión, lo que te quería decir es que el ente regulador es una buena idea. Ha funcionado en muchas de las jurisdicciones de esta parte del mundo, pero bueno, tiene que ser un ente regulador racional, y racional en función de la economía. Es decir, usted protege al consumidor para evitar daños sociales, usted protege al consumidor para evitar externalidades, usted no protege al consumidor para dañar o hacer menos eficiente al prestador, o para ser punitivo, como muchas veces vemos en esta materia, que no se repara al consumidor, sino que se le impone una multa millonaria al prestador. Entonces es un daño social para todos. El consumidor no tiene una respuesta, y el prestador o el vendedor termina con una multa millonaria. Así es, y también el aspecto del ente regulador, el reto que tienen los de nuestra región y los que tenemos este tipo de, digamos, de derecho, mira, es que te tienes que adaptar
y tienes que estar actualizado con todo lo que va con esta nueva dinámica, porque es que en definitiva te puede variar. En el sector tecnológico tienes un comportamiento, en el sector de bienes que se transa para ciertos mercados tienes también otro comportamiento, y bueno, viene ese reto bueno, de esa actualización que se requiere, porque bueno, puedes tener la norma perfectamente escrita, puedes tener un ente regulador muy ágil con un proceso eficiente. Oye, pero si no estás claro de esas novedades que están ocurriendo allí, tienes un esfuerzo adicional y bueno, eso inclusive puede llevar, tú me corriges, hasta demoras en esos procedimientos administrativos, porque de parte y parte, y como bien sabes tú como abogado, va a haber todo el tema probatorio, en donde muy probablemente surjan todos esos elementos que es importante que el ente esté actualizado. Este sector es muy parecido a lo que fue o que es el derecho a la competencia. Sí. Y porque necesitas economistas, necesitas abogados, es multidisciplinario, porque las decisiones que tú tomas pueden tener, digamos, unos efectos sociales y sobre el mercado bastante graves. Es decir, ninguno son casos fáciles. Así es. Yo creo que hay que pensarse el derecho del consumidor como el derecho de competencia. No puede ser aislado de la economía y no puede ser aislado del análisis económico del derecho. Lamentablemente, quizás en Venezuela no se ha tomado de esa forma. Sí, en su momento hubo una procompetencia Sí. que fue quizás el ente de vanguardia en el cual estuviste tú, Litzai. Los grandes economistas y abogados de este país estuvieron algún momento en materia económica, estuvieron en procompetencia y conservan esa experiencia con Sí. una gran gratitud y con el ente. Yo creo que en derecho al consumidor tiene que suceder lo mismo. Es decir, las decisiones que usted toma, si usted cierra un supermercado o le impone una orden de bajar precios o premia a un consumidor con una compensación exagerada, bueno, puede causar unos daños sociales, digamos, tremendos, que deben ser vistos antes de ser decretados por todas las partes. Además del tema que viene hablas de el cambio tecnológico. No es lo mismo la relación de yo compré un televisor y la garantía decía 6 meses, pero el estándar mundial es tanto y ya se sabía que este televisor estaba malo porque hay informes en todo el mundo, que compré por vía electrónica esto o lo otro, o este servicio que me dieron una aplicación. Bueno, sí, el servicio, Sí. la aplicación está, pero no fue lo que me prometieron, o no me dijeron que ocurría esto o lo otro, o que están haciendo con mis datos cuando yo uso la aplicación. Es decir, hay unas innovaciones tecnológicas que tienen que conocer un equipo multidisciplinario antes de tomar decisiones que pueden afectar a toda la colectividad. Así es, y además esas delgadas líneas divisorias que hay entre cada ámbito, ¿no? Que se da en materia de protección al consumidor, de derecho de la competencia y también hasta de propiedad intelectual. Es decir, hay un conjunto de esa delgadísima, en donde es muy importante que también cada ente esté muy en cuenta de no ir Sí, de sus competencias. avanzar más allá de sus competencias, porque bueno, lamentablemente ocurre, ¿no? Y bueno, ojo, y también pueden trabajar juntos. O sea, yo creo que así es, al final pueden ir de la mano. El Estado es uno solo, el derecho es uno solo, bueno, y el débil jurídico siempre termina siendo uno solo. El consumidor. Ojalá se vean más temprano que tarde, digamos, estos esfuerzos de tratar de actualizar no solo la legislación, porque eso es fácil, sino de hacer una administración pública robusta que esté de acuerdo un poco con los principios que van en el mundo, ¿no? Es decir, más allá de simplemente una técnica interventiva, hay que ver todos los efectos que esto causa y realmente qué es lo que estoy persiguiendo en mi actividad administrativa. Así es, así es. Y fíjate, has mencionado varias veces el Law and Economy, el derecho de economía, que es bueno, la sustancia, la esencia de la especialización, en donde tenemos el gusto y el honor de contar también contigo en el staff de profesores. Y es interesante porque son muchas aristas que pueden ser abordadas desde el enfoque de derecho y economía en ese trabajo conjunto que tú mencionabas hace rato entre economistas, abogados y también hasta desde otras áreas profesionales que al final del día nutren, porque es una aproximación más amplia para precisamente por poder abordar esos problemas y ofrecer esas soluciones. Y que ahorita con esta dinámica que tenemos en todos los sectores es, bueno, muchísimo más importante. Sí, fíjate que el derecho al consumidor es un derecho tan importante como la competencia y ha dado muchos casos importantes en el mundo. Es decir, que exigió una revisión desde la economía para poder
digamos, llegar a una solución jurídica más o menos que fuera justa. En el caso del consumidor, hay un caso muy interesante, yo creo que es también parte de la cultura urbana, es un caso que ocurrió en 1992, que es el caso Liebig versus McDonald's. Yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, Sí, pero es un año, de hace años. es un caso para estudiar análisis económico del derecho. Y lo planteo rápidamente. La señora Sara Liebig compró un café que iba a desayunar, iba en el canal de pedidos por el carro. No iba de piloto, sino iba de copiloto con su nieto. Esta señora tenía 70 años. Pidieron un café y lo demás para comer. Y esta señora, cuando abre el café y le va a echar la crema, resbala. Tenía unos pantalones de hacer deporte y le causa quemaduras de tercer grado en la pierna. ¿Qué sucede? Le escribieron al proveedor, al restaurante. El restaurante le ofreció una indemnización de $800 cuando los injertos y todo lo demás le había costado $10,000. En Albuquerque, Nuevo México, van a una corte civil porque en Estados Unidos de América no hay un ente regulador, sino es la responsabilidad civil el que determina el que resuelve estos casos de derecho del consumidor. Demandan y el jurado empieza a pedir, o sea, se evacúan las pruebas y aparecen datos interesantes. Esta cadena de comida rápida ya tenía 700 reclamos por quemaduras en el tiempo. También se estableció que la temperatura con la cual se hacía el café era alrededor de 50 grados Fahrenheit mayor que la que se hacía un café común y corriente en una máquina de café expreso. Y la razón por la cual se hacía esto era para sacar el grano, la mayor cantidad de sabor o de cafeína del grano del café. Exprimir el grano. Exactamente. La empresa se acusó diciendo que fue la torpeza de la señora Liebig. Sin embargo, el jurado en una decisión dijo, bueno, miren, sí, de cierta manera la señora tuvo razón, no le voy a dar los $200,000 de compensación que ella daba, le voy a dar $180,000, sin embargo, en daños punitivos, sugirió el ingreso que tenía esa cadena de restaurantes por 2 días, que eran $3 millones por concepto de café. Y fue un daño punitivo, el juez después lo atenuó. Sin embargo, la señora Liebig después fue producto de una campaña de desprestigio porque se pensaba que era una demanda frívola. Lo importante de este caso, para el análisis económico del derecho, es que el jurado determinó que sí había una estrategia de la empresa que sabía que podía causar daños, que era muy caliente, sin embargo, su rentabilidad podía soportar los daños que causara las demandas por esta temperatura. Es decir, en otras palabras, fue un análisis microeconómico, un análisis económico del derecho, es decir, yo voy a soportar los riesgos de pagar las quemaduras que le puede causar a mis clientes porque yo vendo tantas tazas de café diarias y esto, mi ganancia con mi tecnología y la temperatura que yo uso es muchísimo mayor al que... Ese es un caso típico de análisis económico del derecho, ocurrió también en el famoso caso de Ford Motors y en muchos otros en los cuales han habido daños punitivos. Sí. El de Ford Motors hubo en Venezuela no hay daños punitivos, la Corte de Estados Unidos sí, pero sí hubo compensaciones extraordinarias por unas muertes causadas que se sabía que había un error de ingeniería y era mucho más caro hacer el famoso recall, llamar todos los carros o devolver la plata o repararlos a sabiendas de que solo había un porcentaje de accidentes fatales, el cual la empresa podía asumir y le iba en su ecuación de ganancias, no se le afectaba demasiado. Estos y otros casos que uno ve desde la óptica de análisis económico del derecho del consumidor y de la ética, que al final lo que damos en mi materia de fundamentos de justicia social, es parte del posgrado de Derecho de la Economía, y bueno, hágase la invitación para que todos los abogados, economistas, administradores y todos los que quieran adentrarse dentro del análisis económico del derecho, inscríbanse en el posgrado porque, bueno, yo creo que es una herramienta totalmente útil, única en Venezuela, que creo que es necesaria y que es una de las patas de la mesa que hace falta para poder comprender no solo la regulación económica, sino todo el ámbito de las relaciones entre seres humanos que involucran hechos económicos. Así es que has dicho y has resumido lo que se hace básicamente en el análisis costo-beneficio, porque al final del día, tanto oferentes como consumidores intentan maximizar. Todos tienen su interés. Exactamente, todos responden a incentivos. Así que no, muchísimas gracias, Daniel, ha sido
súper grato, como siempre, conversar. Estas conversaciones a veces también las tenemos los profesores informalmente en el chat de profesores, en donde, bueno, compartimos, intercambiamos ideas y, bueno, nos gusta además también compartir más que anécdotas, estas experiencias de la jurisprudencia, de casos, para abordarlo con nuestros estudiantes y poder ofrecer de una forma innovadora, de una manera distinta, bueno, un scope más amplio para que se puedan precisamente analizar todas estas situaciones y además ofrecer soluciones, porque, bueno, estos casos ya ocurrieron, pero al final del día esta misma dinámica y este intercambio entre consumidores y oferentes siempre van a dar el espacio a algunos puntos en donde lamentablemente o algún conflicto se tenga que dirimir, o no menos importante, bueno, aquellos cambios que se necesitan o bien en la regulación o a lo mejor adaptación del ente para precisamente poder atender de mejor manera posible y bueno, velar por ese bienestar, en este caso de los consumidores. Y evitar los daños que al final, tanto individuales como sociales, que al final es lo que procura el derecho. Así es. Bueno, no, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido de nuevo un gusto, como siempre, conversar. A ustedes por escucharnos, por vernos, y les invitamos para que estén muy pendientes de nuestros próximos episodios y, por favor, aquellos que estén interesados en este tema de Derecho y Economía, bueno, visiten las redes sociales de la Universidad Monte Ávila a través de su canal de YouTube, de su cuenta de LinkedIn. También estamos en Instagram, @Monteávila, y allí van a poder contactarnos y acceder a toda la información, tanto de nuestra especialización de Derecho y Economía, única en Venezuela, así como también del resto de la oferta académica de la Universidad Monte Ávila. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas y nos gracias, vemos en el Elizabeth. próximo episodio. Gracias a ti, Daniel.